Rosa Martínez estaba de rodillas en el piso del dormitorio de su hijo muerto, con una caja de zapatos Nike en sus manos temblorosas. Era una caja vieja, gastada, con el logo descolorido por los años, y pesaba mucho más de lo que una simple caja de zapatos debería pesar. Rosa había estado limpiando el cuarto de Miguel por primera vez en 3 años. 3 años desde que su hijo de 17 años había muerto en un tiroteo en la escuela. 3 años de mantener su habitación exactamente como la dejó. 3 años de no poder entrar sin colapsar. Pero hoy, finalmente, había reunido el valor. Porque no podía seguir así. No podía seguir viviendo en un santuario de dolor. Estaba sacando cosas de debajo de la cama cuando la encontró. La caja, empujada hasta el fondo, escondida detrás de zapatos viejos y balones de básquetbol desinflados. Con manos que apenas podían sostenerla, Rosa abrió la tapa, y lo que vio la hizo dejar de respirar. Cartas. Cientos de sobres blancos, apilados perfectamente, cada uno con una fecha escrita en la letra de Miguel. Para mamá, día 1 después de mi muerte. Para mamá, primera Navidad sin mí. Para mamá, tu cumpleaños, año 1. Para mamá, cuando cumplas 50 años. Para mamá, cuando ya no puedas más. Rosa dejó caer la caja. Los sobres se esparcieron por el piso, cientos de ellos, cada uno fechado, cada uno en la letra de su hijo que había muerto hace 3 años, su hijo que no tuvo tiempo de despedirse, su hijo que fue asesinado en un tiroteo aleatorio en su escuela. ¿Cómo? ¿Cómo pudo haber escrito todo esto? ¿Cuándo? ¿Por qué? Con dedos temblorosos, Rosa tomó el primer sobre, el que decía, día 1 después de mi muerte. Lo abrió y comenzó a leer. Mami, si estás leyendo esto, significa que morí, probablemente de manera violenta, probablemente joven, probablemente de una forma que nunca imaginaste. Sé que estás destrozada, sé que sientes que no puedes respirar, sé que quieres morirte también, pero no puedes, porque te necesito viva para leer estas cartas, para cumplir mi último deseo, para continuar mi legado. He escrito 100 cartas para ti, una para cada momento importante de los próximos 10 años. Momentos cuando vas a necesitar escuchar mi voz. Momentos cuando vas a estar perdida. Momentos cuando vas a querer rendirte. No las leas todas de una vez. Lee solo la que corresponde a cada fecha. Confía en mí. Porque mami, yo sabía. De alguna manera, yo sabía que moriría joven. Lo he sabido desde que tenía 12 años. No sé cómo. Solo lo sabía. Y he pasado los últimos 5 años preparándote para este momento, escribiendo estas cartas, una por una, en secreto, en las noches, cuando pensabas que estaba estudiando, estaba escribiendo mi despedida, pero no una despedida simple, sino una guía, un mapa para tu vida sin mí. Lee la siguiente carta en mi funeral. Confía en el proceso. Te amo más que a nada en este mundo. Y aunque mi cuerpo ya no está, mi amor por ti nunca morirá. Tu hijo que te ama eternamente, Miguel. Rosa leyó la carta 3 veces. 4, 5. Las lágrimas corrían por su rostro tan rápido que no podía limpiarlas. Miguel sabía. Su hijo sabía que moriría. Y había pasado años escribiendo cartas para guiarla después de su muerte. 100 cartas. Para los próximos 10 años. Rosa miró todos los sobres esparcidos en el piso. Cada uno fechado. Cada uno esperando. Y por primera vez en 3 años sintió algo más allá del dolor insoportable. Sintió conexión.
con su hijo, a través del tiempo, a través de la muerte. Él no la había dejado sola. Nunca la había dejado sola. Había encontrado la manera de quedarse con ella, de guiarla, de amarla, incluso desde más allá de la tumba. Esta es la historia de Rosa Martínez, una madre que perdió a su hijo de 17 años en un tiroteo escolar, que sobrevivió 3 años en agonía, que estaba lista para rendirse, hasta que encontró 100 cartas, escritas por su hijo muerto, fechadas para los próximos 10 años de su vida, cartas que no solo la consolarían, sino que revelarían secretos, cumplirían predicciones imposibles y le darían un propósito que cambiaría cientos de vidas. La historia de un adolescente que sabía que moriría joven y que pasó años preparando a su madre para vivir sin él. La historia de amor más puro, el amor de un hijo por su madre, un amor que la muerte no pudo romper. Capítulo 1. El niño que era todo para ella. 17 años antes del tiroteo, Rosa Martínez dio a luz a un bebé en un hospital público. Tenía 28 años. Estaba sola. El padre del bebé la había abandonado cuando supo del embarazo. No tenía dinero, no tenía familia cercana, no tenía apoyo, solo tenía a ese bebé diminuto en sus brazos, con ojos grandes y oscuros que la miraban como si ella fuera todo su mundo. Y para Rosa, ese bebé se convirtió en todo su mundo también. Lo llamó Miguel, por el arcángel, porque necesitaba que los ángeles lo protegieran, porque ella sola no sabía si podría hacerlo. Los primeros años fueron brutalmente difíciles. Rosa trabajaba en limpieza, en casas, en oficinas, en cualquier lugar que la contratara. Trabajaba 2, a veces 3 empleos. Dormía 4 horas por noche. Vivía de café y voluntad pura. Pero Miguel nunca pasó hambre, nunca le faltó ropa, nunca se sintió no amado. Porque Rosa se aseguró de eso. Trabajó hasta el agotamiento. Sacrificó todo. Su juventud, sus sueños, su salud, todo por ese niño, todo por Miguel. Y Miguel creció sabiendo exactamente cuánto su madre lo amaba. «Mami», le decía cuando tenía 5 años, «cuando sea grande voy a cuidarte, voy a trabajar y tú vas a descansar». Rosa se reía. «Mi amor, solo preocúpate por ser niño, yo me preocupo por el resto». Pero Miguel era diferente a otros niños. Desde pequeño, era profundamente consciente del sacrificio de su madre. A los 8 años, comenzó a hacer tareas domésticas sin que se lo pidieran. Limpiaba su cuarto, lavaba platos, ayudaba donde podía. «No tienes que hacer eso», Rosa le decía. «Quiero ayudarte, mami. Trabajas muy duro». A los 10 años, Miguel era el mejor estudiante de su clase, no porque fuera naturalmente brillante, sino porque estudiaba con feroz determinación. «¿Por qué estudias tanto?», le preguntó Rosa una noche, viéndolo inclinado sobre libros de texto a las 11 p.m. «Porque voy a ir a la universidad, y voy a conseguir un buen trabajo, y voy a comprarte una casa, mami. Una casa bonita, donde no tengas que trabajar más». Rosa lloró esa noche. Lágrimas de orgullo, de amor, de gratitud por este hijo extraordinario que Dios le había dado. Miguel era el tipo de niño que todos los profesores amaban. Respetuoso, trabajador, amable con otros estudiantes. Pero también era el tipo de niño que defendía a los más débiles, que se paraba frente a los abusones, que no toleraba la injusticia. «Ese niño tiene un corazón de oro», le dijo su maestra de 5º grado a Rosa. «Va a hacer grandes cosas en este mundo». Rosa lo creía. Miguel iba a ser alguien. Iba a romper el ciclo de pobreza. Iba a tener una vida mejor que la de ella. Cuando Miguel cumplió 12 años,
algo cambió. Rosa no podía identificar exactamente qué, pero su hijo se volvió más serio, más pensativo, más maduro de lo que debería ser un niño de 12 años. Comenzó a hacer preguntas extrañas. «Mami, si algo me pasa, ¿estarás bien?» «¿Por qué dices eso, mi amor? No va a pasarte nada. Pero si algo pasa, ¿estarás bien?» «Miguel, no hables así, me asustas». Comenzó a escribir más. Rosa lo encontraba en su cuarto con cuadernos, escribiendo. «¿Qué escribes tanto?» «Cosas, pensamientos, historias». «¿Puedo leer?» «Algún día, mami, algún día». Comenzó a ser más cariñoso, abrazándola más frecuentemente, diciéndole «te amo» múltiples veces al día. «¿Estás bien, Miguel?», Rosa le preguntaba. «Estoy bien, mami. Solo quiero que sepas cuánto te amo». Rosa lo atribuyó a la adolescencia, a cambios hormonales, a crecimiento. No sabía que su hijo de 12 años había tenido un sueño tan real que lo cambió todo, un sueño donde vio su propia muerte. A los 17 años, en un tiroteo, en su escuela, y había despertado sabiendo con absoluta certeza que ese sueño era una premonición. No se lo dijo a su madre, no quería asustarla, no quería que viviera con ese miedo, pero comenzó a prepararse, a preparar a su madre para lo inevitable, y comenzó a escribir las cartas, una por una, para cada momento importante después de su muerte. Porque si iba a morir joven, al menos se aseguraría de que su madre sobreviviera, que tuviera guía, que tuviera amor, que nunca se sintiera sola. Capítulo 2. Los años de preparación. Desde los 12 hasta los 17 años, Miguel Martínez vivió con un secreto que ningún niño debería cargar: el conocimiento de su propia muerte. Pero no dejó que ese conocimiento lo paralizara. En cambio, lo usó como motivación. Se volvió aún más dedicado a sus estudios, porque quería dejar un legado. Quería que su madre estuviera orgullosa. Quería que su corta vida tuviera significado. A los 13 años comenzó a tutorar a otros estudiantes, gratuitamente, ayudando a niños que luchaban con matemáticas y ciencias. «¿Por qué haces esto?», le preguntó Rosa. «No te pagan». «Porque me gusta ayudar, mami, y estos niños lo necesitan». A los 14 años, fundó un club en la escuela, Hermanos Mayores, donde estudiantes mayores mentoreaban a estudiantes más jóvenes. El club creció rápidamente, docenas de estudiantes participando, ayudándose mutuamente, creando comunidad. «Estoy tan orgullosa de ti», Rosa le decía, abrazándolo. «Estás haciendo una diferencia». «Eso espero, mami, eso espero». Pero lo que Rosa no sabía era que Miguel estaba escribiendo todo, documentando todo, para las cartas, porque quería que después de su muerte, su madre supiera todo lo que había hecho, todo lo que había significado, todo el impacto que había tenido. A los 15 años, Miguel comenzó a trabajar medio tiempo, en una tienda de comestibles, después de la escuela y los fines de semana. «No necesitas trabajar», Rosa protestó. «Necesitas concentrarte en tus estudios». «Mis estudios están bien, mami, y quiero ayudar con los gastos». Miguel le daba la mitad de su salario a Rosa. La otra mitad la ahorraba, secretamente, para ella, para después de su muerte, para que tuviera algo cuando más lo necesitara. A los 16 años, Miguel fue aceptado en múltiples universidades, con becas completas. Su sueño de ir a la universidad estaba a punto de hacerse realidad. Rosa lloró de alegría el día que llegaron las cartas de aceptación. «Lo lograste, mi amor. Lo lograste». «Lo logramos, mami.
Tú y yo, juntos. Miguel eligió una universidad cercana, para poder vivir en casa, para estar cerca de su madre. «Podrías ir a una mejor universidad en otra ciudad», Rosa le dijo. «No te limites por mí». «No me estoy limitando, quiero estar cerca de ti. Eres mi prioridad». Durante su último año de preparatoria, Miguel intensificó todo. Trabajaba más horas, estudiaba más duro, escribía más cartas, porque sabía. Lo sabía con certeza absoluta. Este era su último año con su madre, su último año vivo. El sueño que había tenido a los 12 años había sido específico: un tiroteo en su escuela. Durante su último año, cuando tuviera 17 años. No sabía exactamente cuándo, pero sabía que vendría. Así que pasaba cada momento con su madre como si fuera el último. «Te quiero mucho, mami», le decía cada noche antes de dormir. «Y yo a ti, mi amor, más que a nada. Prométeme algo, lo que sea. Prométeme que si algo me pasa vas a seguir viviendo, que no te vas a rendir, que vas a ser feliz». «Miguel, ¿por qué hablas así? Solo promételo, mami, por favor». «Te lo prometo, pero no va a pasar nada». Pero algo iba a pasar, y Miguel lo sabía. Así que siguió escribiendo. Carta número 50. Carta número 75. Carta número 100. Una para cada momento importante de los próximos 10 años de la vida de su madre. Para su primer cumpleaños sin él. Para su primera Navidad sola. Para el día que quisiera rendirse. Para el día que encontrara amor otra vez. Para cada momento cuando necesitaría escuchar su voz. Y cuando terminó la carta número 100, Miguel las guardó todas en una caja de zapatos. La caja de sus primeros Nike. La caja que su madre le había regalado cuando cumplió 13 años. La caja que era especial para ambos. La escondió bajo su cama, donde sabía que eventualmente la encontraría. Y esperó. Esperó el día que sabía que vendría. El día que cambiaría todo. Capítulo 3. El día que el mundo se rompió. 15 de marzo de 2022. Era un martes ordinario, soleado, cálido, hermoso. Miguel se despertó a las 6 a.m. como siempre. Se duchó, se vistió con jeans y su sudadera favorita, la azul que Rosa le había regalado para Navidad. Bajó a la cocina. Rosa ya estaba ahí, preparando el desayuno antes de irse a su primer trabajo de limpieza. «Buenos días, mi amor». Rosa lo besó en la frente. «Buenos días, mami». Desayunaron juntos. Huevos revueltos, tortillas, café para Rosa, jugo para Miguel. Hablaron sobre cosas ordinarias, sobre el examen de matemáticas que Miguel tenía ese día, sobre los planes para el fin de semana. «¿Quieres que hagamos algo especial el sábado?», Rosa preguntó. «Podríamos ir al cine». «Me encantaría, mami». A las 7:15 a.m., Miguel se preparó para irse a la escuela. Se puso su mochila. Tomó su lonchera que Rosa había preparado. En la puerta, se volteó. Miró a su madre durante un largo momento. «Te amo, mami, más que a nada en el mundo. Y yo a ti, mi Miguel hermoso». Miguel la abrazó. Un abrazo largo, más largo de lo normal. «Gracias», susurró contra su cabello. «Por todo, por ser la mejor madre del mundo, por amarme, por sacrificarte por mí». «Miguel, ¿estás bien?». «Estoy perfecto, mami. Solo quería que supieras». Salió por la puerta. Se volteó una última vez. Le hizo adiós con la mano. Rosa le devolvió el saludo, sonriendo. Fueron las últimas palabras que intercambiaron, porque a las 10:43 a.m., un estudiante de 18 años llamado David Torres entró a la escuela preparatoria Lincoln con 2 pistolas.
Había sido expulsado la semana anterior. Había sido bullying durante años. Había guardado resentimiento, rabia. Y ese día decidió vengarse. Comenzó a disparar en el corredor principal. Estudiantes gritando, corriendo, escondiéndose. Miguel estaba en su clase de historia cuando escuchó los disparos. Inmediatamente supo qué era. ¡Todos al suelo!, gritó la maestra, la señora Henderson. Los estudiantes se tiraron al suelo, algunos llorando, algunos en shock. Miguel no se tiró al suelo, se levantó, se movió hacia la puerta. «Miguel, ¿qué haces?», gritó la señora Henderson. «Hay un closet de suministros», Miguel dijo calmadamente. «En el corredor. Puedo traer escritorios, bloquear la puerta». «Es demasiado peligroso». «Tengo que hacerlo». Miguel salió al corredor. Los disparos sonaban más cerca ahora. Vio el closet de suministros. Corrió hacia él. Agarró el escritorio más pesado. Comenzó a arrastrarlo de vuelta a su salón. Y entonces vio al tirador, al final del corredor, apuntando hacia su salón, hacia sus compañeros, hacia la señora Henderson, hacia todos los que había llegado a amar en los últimos 4 años. Miguel no lo pensó, solo actuó. Se colocó entre el tirador y la puerta de su salón. «¡No!», gritó. «¡No les hagas daño!». David Torres lo miró, confundido por un momento, por este estudiante que se paraba frente a él sin miedo. «Muévete», David dijo. Su voz sonaba vacía, muerta. «No, si quieres dispararles tendrás que dispararme a mí primero». «¡Miguel, no!», gritó alguien desde dentro del salón. David levantó la pistola, apuntó directamente a Miguel. «Última oportunidad, muévete». Miguel no se movió, solo cerró los ojos y pensó en su madre, en Rosa, en todo lo que ella había hecho por él, y rezó que las cartas fueran suficientes, que lo prepararan, que le dieran el consuelo que necesitaría. «Lo siento, mami», susurró. Y entonces David Torres disparó, 1 vez, 2 veces, 3 veces. Miguel cayó. En la distancia escuchó sirenas. La policía. Llegando tarde, demasiado tarde. Su visión se oscureció. La sangre se acumulaba debajo de él. Pero sus últimos pensamientos no fueron de miedo. Fueron de paz. Porque había salvado a sus compañeros. Había cumplido su propósito y había dejado algo para su madre. 100 cartas. Para guiarla. Para amarla. Para recordarle que aunque su cuerpo ya no estaría, su amor permanecería para siempre. Miguel Martínez murió a las 10:51 a.m., con 17 años y 4 meses. Un héroe, un hijo, un ángel. Y su madre, trabajando en una casa a 10 kilómetros de distancia, no tenía idea de que su mundo estaba a punto de colapsar completamente. Capítulo 4. La llamada. Rosa estaba limpiando un baño cuando su teléfono sonó. Era un número desconocido. Normalmente no contestaba durante el trabajo, pero algo le dijo que respondiera. «Hola, señora Martínez, Rosa Martínez». «Sí, soy yo. ¿Quién habla?» «Soy el director Ramírez de la Escuela Preparatoria Lincoln. Necesito que venga al Hospital Memorial inmediatamente». El corazón de Rosa se detuvo. «¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde está Miguel?» «Ha habido un incidente en la escuela, un tiroteo. Miguel fue herido. Necesita venir ahora». El teléfono cayó de las manos de Rosa. Sus piernas cedieron. El mundo se volvió borroso. «Señora Rosa», escuchó la voz de su empleadora. «¿Qué pasó?» «Mi hijo». Rosa apenas podía hablar. «Mi hijo, escuela, tiroteo, hospital». Su empleadora llamó un taxi. Rosa no recuerda el viaje, solo fragmentos, semáforos, bocinas.
su corazón latiendo tan fuerte que dolía. Llegó al hospital corriendo, gritando el nombre de Miguel. ¡Mi hijo! ¡Miguel Martínez! ¿Dónde está? Una enfermera la llevó a una sala privada, sala de espera para familias. Rosa sabía lo que eso significaba. Nada bueno llegaba de esas salas. Un doctor entró, joven, con ojos cansados y tristes. Señora Martínez, soy el doctor Campos. Lamento informarle que su hijo Miguel falleció hace aproximadamente 1 hora. Recibió 3 heridas de bala. Hicimos todo lo posible, pero las heridas eran demasiado severas. Rosa escuchó las palabras, pero no tenían sentido. No podían tener sentido. Miguel no estaba muerto. No podía estar muerto. Ella lo había visto esta mañana. Le había dado el desayuno. Lo había abrazado. No, Rosa susurró. No, eso no es posible. Hay un error. Lo siento mucho. No hay error. ¡Quiero verlo! ¡Quiero ver a mi hijo! La llevaron a él, a una habitación fría con una camilla y un cuerpo cubierto con una sábana blanca. Descubrieron su cara, y ahí estaba Miguel, su bebé, su niño, su todo. Pero no estaba ahí realmente. Sus ojos estaban cerrados, su piel estaba pálida. Ya no era Miguel, era solo un cuerpo que alguna vez había contenido a su hijo extraordinario. Rosa se desplomó sobre él, llorando, gritando, aferrándose a él como si pudiera traerlo de vuelta con pura fuerza de voluntad. No, 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 mi bebé, mi niño, vuelve, por favor. Las enfermeras trataron de separarla, pero Rosa no los dejó. Se aferró a Miguel durante horas, hasta que su cuerpo no pudo llorar más, hasta que su voz se agotó de gritar, y entonces finalmente la obligaron a dejarlo ir, a dejar ir el cuerpo. Pero nunca dejaría ir a su hijo, nunca. Porque ¿cómo se supone que una madre deja ir a su hijo? A la persona por quien vivió, por quien sacrificó todo, no es posible. Y Rosa no sabía cómo iba a sobrevivir esto. No sabía que en una caja bajo la cama de Miguel esperaba algo que cambiaría todo. 100 cartas, escritas con amor, esperando el momento exacto, esperándola a ella. Capítulo 5. Los 3 años en el infierno. Los 3 años después de la muerte de Miguel fueron los más oscuros de la vida de Rosa. No eran años realmente, eran supervivencia, existencia sin vivir. El funeral fue 2 días después del tiroteo. Una iglesia llena de estudiantes, profesores, vecinos, todos llorando por este joven que había salvado a sus compañeros, que se había sacrificado, que había sido un héroe. Pero Rosa no quería un héroe, quería a su hijo, vivo, riendo, comiendo en su cocina, quejándose de la tarea. No quería flores, no quería condolencias, no quería el título de madre de un héroe. Solo quería a Miguel. El ataúd estaba cerrado. Las heridas eran demasiado severas para un funeral de ataúd abierto, así que Rosa ni siquiera tuvo una última oportunidad de ver su cara, de tocar su mano, de decir adiós apropiadamente. Después del funeral, la casa se sintió vacía, insoportablemente vacía. Rosa no pudo entrar a la habitación de Miguel durante semanas. Cada vez que pasaba por su puerta, su corazón se rompía de nuevo. Así que mantuvo la puerta cerrada y pretendió que la habitación no existía. Pretendió que Miguel solo estaba en la universidad, que vendría a casa para el fin de semana, que esto era temporal. Pero no era temporal, era permanente, para siempre. Rosa regresó al trabajo después de 2 semanas, porque tenía que pagar facturas, porque no podía permitirse el lujo de colapsar completamente. Limpiaba casas de gente rica, gente que tenía hijos vivos, hijos que comían cenas familiares,
hijos que se quejaban de cosas triviales. Y Rosa los odiaba, odiaba su felicidad, odiaba que sus hijos estuvieran vivos mientras el suyo estaba muerto. Los primeros 6 meses, Rosa funcionaba en automático. Despertaba, trabajaba, regresaba a casa, se acostaba, no comía mucho, perdió 20 kilos, su cuerpo era solo piel y huesos, no dormía bien, las pesadillas la perseguían. Veía a Miguel, sangrando, llamándola, muriendo una y otra vez. Al año de su muerte, Rosa había dejado de llorar, no porque hubiera sanado, sino porque ya no le quedaban lágrimas. Existía. Eso era todo. Los vecinos dejaron de preguntar cómo estaba, porque la respuesta era siempre la misma: terrible, rota, muerta por dentro. El segundo año fue peor, porque la realidad se asentó completamente. Miguel nunca regresaría, nunca iría a la universidad, nunca se casaría, nunca le daría nietos. Todo ese futuro brillante que Rosa había imaginado, muerto, enterrado con él. ¿Y para qué había sido todo su sacrificio? Todos esos años trabajando hasta el agotamiento. ¿Para qué? Para perderlo a los 17 años, para quedarse sola, sin propósito, sin futuro. El tercer año, Rosa dejó de cuidarse completamente. No iba al doctor, no tomaba sus medicamentos para la presión alta, no le importaba. De hecho, secretamente esperaba morir. Un ataque cardíaco, un accidente, lo que fuera, porque al menos entonces estaría con Miguel otra vez. Y entonces, 3 años después de su muerte, Rosa finalmente reunió el valor de entrar a su habitación, para limpiarla, para empacar sus cosas, para cerrar ese capítulo. No porque estuviera lista, sino porque ya no podía más. Y fue entonces cuando la encontró, la caja de zapatos, bajo la cama, llena de cartas, 100 cartas, en letra de Miguel. Y todo cambió. Capítulo 6. La segunda carta. Rosa se sentó en el piso de la habitación de Miguel, rodeada de sobres. Había leído la primera carta, día 1 después de mi muerte, y había llorado durante 1 hora. Ahora, con manos temblorosas, buscó el siguiente sobre relevante. Para el funeral. Lo abrió. Mami, hoy es mi funeral. Sé que fue horrible, sé que querías morirte tú también, pero escucha, salvé a 23 personas, 23 compañeros que están vivos porque me interpuse. Mi vida fue corta, pero tuvo propósito, tuvo significado, y necesito que recuerdes eso cuando el dolor sea insoportable. No morí en vano, morí protegiendo a otros, morí siendo exactamente quien tú me enseñaste a ser. Alguien que defiende a los más débiles, alguien que se sacrifica por otros, alguien que ama. Todo eso lo aprendí de ti, mami. Tú me enseñaste a ser valiente, a ser bueno. Así que cuando te sientas culpable, recuerda, creaste un hijo que salvó vidas. Eso es un legado increíble. Te amo, Miguel. Rosa lloró otra vez, pero esta vez las lágrimas eran diferentes. No solo dolor, sino también orgullo. Su hijo había sido un héroe. Había salvado vidas. Buscó más sobres, cada uno fechado para momentos específicos. Tu cumpleaños, año 1. Era su cumpleaños, 15 de mayo, 2 meses después del tiroteo. Lo abrió. Mami, feliz cumpleaños. Sé que no te sientes feliz. Sé que este cumpleaños es el peor de tu vida, pero quiero que hagas algo por mí. Ve al cajón superior de mi escritorio. Hay un sobre Manila. Ábrelo. Dentro encontrarás $3,000 en efectivo. Es todo lo que ahorré trabajando estos últimos años. Es para ti, para que hagas algo especial, o para emergencias, o para lo que necesites. Pero más importante, encontrarás una carta de una universidad. Es mi carta de aceptación, con beca completa.
a la universidad donde iba a estudiar ingeniería. Y hay otra carta, para ti, del director de admisiones. Léela. Te amo, Miguel. Rosa corrió al escritorio de Miguel. Abrió el cajón superior. Ahí estaba el sobre manila. Lo abrió con dedos temblorosos. Dentro, exactamente lo que la carta dijo. $3,000 en billetes. La carta de aceptación de Miguel. Y otra carta, dirigida a ella. La abrió. Estimada señora Martínez, su hijo Miguel nos contactó hace 6 meses con una solicitud inusual. Nos pidió que guardáramos esta carta y se la enviáramos a usted en caso de su muerte. Miguel tenía un presentimiento de que algo le pasaría antes de comenzar la universidad. No sabíamos qué pensar de esto en ese momento, pero él insistió. Nos pidió que le informáramos lo siguiente. La beca que Miguel recibió es transferible, no a otro estudiante, sino a usted. Si desea tomar clases universitarias, la beca cubrirá su matrícula, libros, todo. Miguel dijo, mi mamá sacrificó todo por mí. Nunca terminó la escuela porque me tuvo. Nunca tuvo la oportunidad de estudiar. Esta es mi manera de darle esa oportunidad. La beca está disponible cuando esté lista, sin fecha de expiración. Con nuestras más sinceras condolencias, Dr. Hernández, director de admisiones. Rosa leyó la carta 3 veces. Miguel había planeado esto, había arreglado esto, meses antes de su muerte, para darle la oportunidad que ella nunca tuvo, la oportunidad de estudiar, de crecer, de ser más. Las lágrimas corrían por su rostro, pero esta vez había algo más mezclado con el dolor, asombro, gratitud, amor tan profundo que dolía. Su hijo, su increíble hijo. Había pensado en todo. Rosa siguió leyendo cartas, una por una. Primera Navidad sin mí, cuando cumplas 47, el día que recibas noticias de que atraparon al tirador, cuando sientas que no puedes más. Cada carta sabía exactamente qué decir, exactamente qué necesitaba escuchar, y cada carta incluía instrucciones. Dónde buscar algo, qué hacer, cómo seguir adelante, y todo era real. Todo estaba exactamente donde Miguel dijo que estaría. Dinero escondido, cartas de amigos, fotos especiales, recuerdos. Todo planeado, todo preparado, todo esperando, hasta que Rosa llegó a un sobre específico. Para el 3er año, cuando encuentres esta caja, lo abrió. Mami, han pasado 3 años, y finalmente encontraste estas cartas. Sé por qué tardaste tanto, porque no podías entrar a mi habitación, porque dolía demasiado, pero ahora estás aquí, y estás leyendo esto. Y eso significa que estás lista, lista para la verdad completa. Porque mami, hay algo que nunca supiste, algo sobre mi padre, algo que cambiará cómo entiendes tu vida. Lee la siguiente carta, la que dice, la verdad sobre tu padre. Es tiempo de que sepas. Te amo, Miguel. Rosa buscó frenéticamente entre los sobres, hasta que la encontró. La verdad sobre tu padre. Con manos que apenas podían sostenerla, Rosa abrió la carta, y lo que leyó la dejaría sin aliento. Capítulo 7. El secreto del padre. Mami, lo que estás a punto de leer va a cambiar todo lo que pensabas que sabías sobre mi padre. Sé que siempre me dijiste que él te abandonó cuando supo del embarazo, que nunca volvió, que nunca quiso saber de mí, y eso es lo que tú creíste, pero no es la verdad completa. Hace 2 años, cuando tenía 15, hice una prueba de ADN, una de esas pruebas de ancestría, por curiosidad, y encontré una coincidencia, un pariente cercano, un padre. Me puse en contacto con él, y lo que descubrí me dejó sin palabras. Mi padre no te abandonó por elección. Su nombre es Roberto Chávez.
Y cuando tenía 21 años, estaba profundamente enamorado de ti. Pero su familia tenía otros planes. Eran ricos, poderosos, y tú eras pobre, trabajadora doméstica, no apropiada para él según ellos. Cuando sus padres descubrieron que estabas embarazada, le dieron un ultimátum: dejarte o ser desheredado y expulsado de la familia completamente. Roberto tenía 21 años, asustado, inmaduro, bajo presión extrema, y tomó la decisión cobarde. Te dejó. Pero mami, hay más. Durante los últimos 17 años, Roberto ha vivido con ese arrepentimiento, con esa culpa, y ha estado buscándote, tratando de encontrarte, para pedirte perdón, para conocerme. Cuando me contactó a través del ADN, lloró por 2 horas, por teléfono. Me dijo que cometer un error terrible, que no pasa un día sin que piense en ti, en mí, en la familia que podríamos haber sido. Y me pidió que te dijera algo, que te diera su información de contacto, que te dejara decidir si quieres hablar con él. No tienes que hacerlo, no te estoy presionando, solo te estoy dando la opción, porque todos merecemos segundas oportunidades, y él ha estado tratando de ganar la suya durante 17 años. Su número está al final de esta carta. Y mami, hay algo más. Roberto tiene una hija, de su matrimonio actual, mi media hermana. Se llama Elena, tiene 12 años, y cuando Roberto me habló de ella, me mostró fotos. Mami, se parece exactamente a mí, mismos ojos, misma sonrisa. Es innegable que somos hermanos, y ella no sabe de mí todavía. Roberto estaba esperando el momento correcto para decirle, pero ahora que estoy muerto, él quiere contarle, y quiere que conozcas a tu otra hija, tu hija que nunca supiste que existía de alguna manera, porque Elena necesita saber sobre su hermano, y tú necesitas saber que no estás completamente sola. Tienes familia, familia que te fue ocultada, pero que quiere estar en tu vida, si estás abierta a ello. El número de Roberto, 555-047. Su email, roberto.chavez@gmail.com. Llámalo o no lo llames, es tu decisión, pero al menos sabes la verdad ahora. Y la verdad es, fuiste amada, eres amada y no estás sola. Con todo mi amor, Miguel. Rosa dejó caer la carta. Su mente no podía procesar. Roberto, el padre de Miguel, había estado buscándolos, y Miguel lo había conocido. Había hablado con él, y nunca se lo dijo. ¿Por qué? Rosa buscó otra carta. ¿Por qué no te lo dije? Mami, sé que estás confundida, enojada tal vez. ¿Por qué no te lo dije? Porque no estabas lista. Estabas trabajando tan duro, luchando tanto, y no quería añadir más peso a tus hombros, y porque quería que la decisión fuera completamente tuya, sin mi influencia, sin mi presión. Hablé con Roberto varias veces, y es un buen hombre, mami. No perfecto, cometió errores terribles, pero es bueno, y está genuinamente arrepentido. Ha crecido, ha madurado, y quiere hacer las cosas bien. No te estoy pidiendo que lo perdones de inmediato. No te estoy pidiendo que lo aceptes en tu vida. Solo te estoy pidiendo que consideres conocerlo, escuchar su lado, decidir por ti misma y por Elena, tu hijastra, que necesita una figura materna en su vida, porque su madre, la esposa de Roberto, murió de cáncer hace 2 años. Así que Elena está pasando por dolor también, y tal vez, ustedes dos puedan ayudarse mutuamente. No sé. Solo sé que quería que tuvieras todas las opciones, toda la información. Y ahora la tienes. Te amo, Miguel. Rosa se sentó en el piso durante horas, procesando, pensando. Miguel había conocido a su padre, había hablado con él y lo había guardado en secreto. No por malicia, sino por amor, por protección.
Y ahora le estaba dando la opción, la oportunidad de tener familia, de no estar sola. Rosa miró el número de teléfono. ¿Debería llamar? Después de 17 años, ¿qué diría? Pero entonces recordó la promesa que le había hecho a Miguel, la promesa de seguir viviendo, de ser feliz. Y tal vez, solo tal vez, esto era parte de eso. Con dedos temblorosos, Rosa marcó el número. Sonó una vez, 2 veces, 3 veces. ¿Hola? Una voz masculina, profunda, cansada. ¿Roberto? Silencio. Luego un grito ahogado. «¡Rosa! ¿Eres tú?» «Sí, soy yo». Y Roberto Chávez comenzó a llorar. Capítulo 8. El reencuentro. Rosa y Roberto se encontraron una semana después en una cafetería neutral. Rosa llegó temprano, nerviosa, sin saber qué esperar. Cuando Roberto entró, casi no lo reconoció. Habían pasado 18 años, ambos habían cambiado. Pero sus ojos, esos ojos color miel, eran los mismos ojos de Miguel. Y cuando Roberto la vio, comenzó a llorar inmediatamente. «Rosa», su voz se quebró. «Dios mío, lo siento tanto, tanto». Se sentaron, y Roberto comenzó a hablar. Durante 2 horas sin parar, le contó todo. Sobre la presión de sus padres, sobre su cobardía, sobre años de arrepentimiento, sobre cómo había buscado a Rosa después de cumplir 30, cuando finalmente se había liberado del control de sus padres. Pero para entonces, ella había cambiado de nombre, se había mudado. Era imposible encontrarla, hasta que Miguel hizo esa prueba de ADN, y finalmente pudo contactarlo. Miguel era extraordinario, Roberto dijo, las lágrimas corriendo por su rostro. Hablamos durante meses, por teléfono, por email. Me contó sobre ti, sobre lo increíble que eras. Quería conocerte en persona, pero dijo que no estabas lista todavía, que esperara. Y yo esperé, porque respetaba su juicio, porque quería hacer las cosas bien. Y entonces fue el tiroteo, y lo perdí. Antes de poder conocerlo realmente, antes de poder decirle que lo amaba. Rosa comenzó a llorar también. Él sabía, dijo suavemente. Miguel sabía que lo amabas. Me escribió sobre eso, en las cartas. ¿Cartas? Rosa le contó sobre las 100 cartas, sobre cómo Miguel había planeado todo, sobre cómo había sabido que moriría. Roberto escuchó con asombro, y cuando Rosa terminó, dijo, «Nuestro hijo era más sabio que ambos. A los 17, tenía más sabiduría que yo a los 40. No era solo mi hijo», Rosa dijo. «Era nuestro hijo». Era la primera vez que reconocía eso, que Miguel había tenido un padre, aunque ese padre no había estado presente. «Tengo algo para ti». Roberto sacó un sobre de su bolsillo. «Miguel me lo dio, hace 1 año. Me dijo que te lo diera si algo le pasaba». Rosa abrió el sobre. Dentro había una foto de Miguel, con Roberto, tomando café, sonriendo. Al reverso, en letra de Miguel: «Mami, esta es la prueba de que mi papá me amó y que te ama a ti. Dale una oportunidad, no para mí, para ti, para que no estés sola. Te amo, Miguel». Rosa lloró sobre la foto. Roberto lloró con ella. Y por primera vez en 3 años, Rosa no se sintió completamente sola. Capítulo 9. Conociendo a Elena. 2 semanas después, Rosa conoció a Elena. Roberto organizó el encuentro. En su casa. Una casa hermosa en un barrio bonito. Tan diferente de la vida que Rosa había conocido. Tan diferente de cómo habría sido la vida de Miguel si Roberto hubiera estado presente. Pero Rosa no sintió resentimiento, solo tristeza por lo que pudo haber sido. Elena abrió la puerta. Una niña de 12 años, con cabello oscuro, ojos color miel, sonrisa tímida.
y Dios. Era como ver a Miguel de nuevo, en forma femenina, pero las similitudes eran innegables. «Hola», Elena dijo suavemente. «Usted es Rosa. Mi papá me contó sobre usted y sobre Miguel». «Hola, mi niña». Elena comenzó a llorar. Lo siento tanto sobre Miguel. Ojalá lo hubiera conocido». Rosa la abrazó, y fue como abrazar a Miguel otra vez. Misma altura, mismo calor. Él habría querido conocerte también. Pasaron la tarde juntas, los tres, Rosa, Roberto, Elena, mirando fotos de Miguel, contando historias, llorando, riendo, y lentamente, muy lentamente, comenzaron a convertirse en algo parecido a una familia. No una familia tradicional. No podían ser eso. Demasiado tiempo había pasado. Demasiado dolor había ocurrido. Pero una familia de todos modos. Conectada por Miguel, por amor, por pérdida compartida. Elena comenzó a visitar a Rosa los fines de semana, ayudándola con las tareas del hogar, hablando sobre la escuela, sobre chicos, sobre vida. Y Rosa comenzó a sanar. No completamente, nunca completamente, pero un poco. Suficiente para seguir adelante. Suficiente para continuar leyendo las cartas de Miguel, una por una, en el momento correcto. Y cada carta la guiaba, la amaba, la preparaba para lo que vendría. Capítulo 10. La carta número 50. 3 años después de encontrar las cartas, Rosa había leído exactamente 50 de ellas, una para cada ocasión específica, cada una llegando en el momento perfecto. La carta número 50 tenía una instrucción especial. Mami, si estás leyendo esto, significa que han pasado 6 años desde mi muerte. Significa que has leído las primeras 50 cartas. Y significa que estás lista para la siguiente fase. Porque las siguientes 50 cartas no son solo para ti, son para otros. ¿Recuerdas mi club Hermanos Mayores en la escuela? ¿El programa de mentoría que fundé? Quiero que lo revivas, pero más grande, mejor. Quiero que crees un centro comunitario, un lugar donde jóvenes en riesgo puedan venir, donde puedan tener mentores, apoyo, esperanza, donde puedan convertirse en mejores versiones de sí mismos. Como yo traté de ser. Roberto tiene recursos. Pregúntale si quiere ayudar. Será su manera de honrar mi memoria también. Y las siguientes 50 cartas te guiarán paso a paso sobre cómo crear este centro. Planos, presupuestos, contactos. Todo está en las cartas. Porque mami, tu dolor necesita propósito. Tu pérdida necesita significado. Y juntos, vamos a crear algo hermoso, algo que salvará vidas. Así como yo traté de salvar vidas. Este es mi legado, nuestro legado. ¿Estás lista? Con todo mi amor, Miguel. Rosa leyó la carta 5 veces. Miguel quería que creara un centro comunitario para jóvenes, para prevenir violencia, para salvar vidas. Era enorme. Era aterrador, era imposible, o tal vez no. Rosa llamó a Roberto esa noche. Le leyó la carta. «Lo haré», Roberto dijo inmediatamente. «Donaré lo que sea necesario, haré lo que sea necesario, por Miguel, por ti, por todos los jóvenes que necesitan esto». Y así comenzó el Centro Comunitario Miguel Martínez, con Rosa como directora, Roberto como financiador principal, Elena como voluntaria, y las siguientes 50 cartas como guía. Cada una con instrucciones específicas, cada una llegando en el momento exacto, paso a paso, carta a carta. Rosa construyó algo hermoso, un lugar seguro, un lugar de esperanza, un lugar donde jóvenes podían crecer, sanar, convertirse en mejores versiones de sí mismos, como Miguel había sido,
Y mientras construían, Rosa descubrió algo increíble. Su dolor se transformó. No desapareció. Nunca desaparecería. Pero se convirtió en combustible, en motivación, en propósito. Cada joven que ayudaba, cada vida que tocaba, era una manera de mantener vivo a Miguel, de hacer que su muerte tuviera significado, de continuar su legado, y las cartas seguían llegando, guiándola, amándola, preparándola, hasta la carta final, la carta número 100, fechada para 10 años después de su muerte. Una carta que Rosa sabía que sería especial, diferente, final. Una carta que la esperaba, pacientemente, para el momento perfecto. Mensaje final. Querido amigo que está escuchando esta historia, si has llegado hasta aquí, necesitas entender algo crucial. El amor de un hijo por su madre es uno de los amores más puros que existen, y esa historia nos muestra que ese amor puede trascender incluso la muerte. La historia de Rosa y Miguel no es solo sobre cartas imposibles, es sobre preparación, previsión, amor tan profundo que planea para después de la partida, y todos podemos aprender de eso. Lecciones de esta historia. 1. El amor planea por adelantado. Miguel pasó 5 años escribiendo cartas, preparando, planeando, para cuidar a su madre después de su muerte. ¿Estás preparando a tus seres queridos para cuando te vayas? ¿Has escrito cartas? ¿Has dejado mensajes? 2. El dolor puede transformarse en propósito. Rosa estuvo en agonía durante años, pero ese dolor se convirtió en el combustible para el centro comunitario. Tu dolor también puede transformarse si lo diriges, si lo usas para crear algo significativo. 3. La familia viene en formas inesperadas. Roberto y Elena no eran parte de la vida de Rosa, hasta que lo fueron. Tu familia puede expandirse de maneras que nunca imaginaste, si estás abierto. 4. Los jóvenes pueden ser profundamente sabios. Miguel tenía solo 17 años, pero fue más sabio que muchos adultos. No subestimes a los jóvenes. Tienen sabiduría, propósito, poder. 5. Los legados se construyen, no suceden. Miguel deliberadamente construyó su legado, con cartas, con el club, con planes. Tu legado no sucederá por accidente. Debes construirlo intencionalmente. 6. La muerte puede tener propósito. Miguel murió salvando 23 vidas. Su muerte no fue en vano. Incluso las tragedias pueden tener significado, si las transformamos. 7. Nunca es demasiado tarde para segundas oportunidades. Roberto recibió una segunda oportunidad, después de 17 años, y la tomó. Tus errores pasados no definen tu futuro. Las segundas oportunidades existen. Si eres madre o padre, tus hijos te aman más de lo que expresan. Ven tus sacrificios, aprecian todo lo que haces, y si algo te pasa, querrán que vivas plenamente, no que te pierdas en dolor. Si eres hijo o hija, dile a tu madre cuánto la amas, hoy, ahora, no esperes, y considera escribir cartas. Para el futuro, para cuando ya no estés, para cuidarla incluso después. Si has perdido a alguien, busca su legado. ¿Qué querían que hicieras? ¿Cómo querían que vivieras? Y vive de esa manera, como Rosa vivió, transformando dolor en propósito. Si trabajas con jóvenes, algunos jóvenes son como Miguel, sabios más allá de sus años, con propósito profundo. Apóyalos, guíalos, deja que cambien el mundo.
La historia de Rosa nos enseña que el luto no es lineal, no tiene fecha de expiración, pero puede transformarse, de dolor paralizante a propósito motivador, de oscuridad aplastante a luz que guía. Y a veces, nuestros seres queridos nos dejan exactamente lo que necesitamos, en el momento exacto, como Miguel dejó 100 cartas, cada una un regalo, cada una un abrazo a través del tiempo. Oración final. Padre Celestial, gracias por la historia de Rosa y Miguel, por este testimonio de amor madre-hijo que trasciende la muerte. Te pedimos por todas las madres que han perdido hijos, por el dolor insoportable que llevan, por las noches de llanto, por los días vacíos. Dale consuelo, Señor. Dale paz que sobrepasa entendimiento y dale propósito en medio del dolor. Te pedimos por los jóvenes como Miguel, los que tienen sabiduría profunda, los que sienten que morirán joven, los que cargan conocimiento pesado. Úsalos, Señor. Dale plataformas para su sabiduría. Y si es tu voluntad que vivan largamente, hazlo. Pero si deben partir joven, que sea con propósito. Te pedimos por familias rotas, padres ausentes, hijos sin conocer a sus padres, relaciones fracturadas. Trae sanación, trae reconciliación, trae segundas oportunidades. Y te pedimos por todos nosotros, que aprendamos a amar profundamente, a planear sabiamente, a vivir intencionalmente, que dejemos legados dignos, cartas de amor, mensajes de esperanza, para que cuando partamos nuestros seres queridos tengan guía, consuelo, amor que continúa. En tu nombre oramos, amén. Palabras finales. Si esta historia te movió, hay algo que puedes hacer hoy. Escribe una carta a tus padres, a tus hijos, a quien amas. No esperes a morir para decir lo que necesitas decir. Dilo ahora. Escríbelo ahora. Porque Miguel tuvo la previsión de escribir 100 cartas, pero la mayoría de nosotros no tenemos esa advertencia, así que actúa como si hoy fuera tu última oportunidad, porque podría serlo. Dile a tu madre cuánto la amas, cuánto aprecias sus sacrificios, cómo te moldeó. Dile a tu hijo que estás orgulloso, que crees en él, que su vida tiene propósito. Y si has perdido a alguien, busca su legado. ¿Qué querían para ti? ¿Cómo querían que vivieras? Y vive de esa manera, no por culpa, sino por amor, por honor, por propósito. Porque Rosa podría haberse quedado en el dolor para siempre, pero eligió transformarse, eligió leer las cartas, elegir seguir las instrucciones, elegir construir el centro, y al hacerlo, honró a Miguel de la manera más hermosa posible, no con lágrimas eternas, sino con vida abundante, con impacto duradero, con legado significativo. Tú también puedes hacer eso, transformar tu dolor, usar tu pérdida, crear algo hermoso. No será fácil, no será rápido, pero será valioso. Y tus seres queridos que partieron estarán orgullosos, porque ese es el mayor tributo. No flores en una tumba, sino vidas cambiadas, futuros transformados, amor multiplicado, como Miguel cambió cientos de vidas, a través de Rosa, a través del centro, a través de 100 cartas escritas con amor. Ese es el poder del amor verdadero. No termina con la muerte, se transforma, se expande, continúa, a través de nosotros, a través de nuestras acciones, a través de nuestros legados. Así que comienza hoy. Escribe esa carta, ten esa conversación, crea ese legado, porque nunca sabes cuánto tiempo tienes, pero puedes asegurarte de que tu amor perdure. Como el amor de Miguel perdura, a través de 100 cartas, a través de un centro comunitario,
a través de miles de vidas tocadas para siempre. Hasta la próxima historia. Que Dios te bendiga, que te inspire a amar profundamente, a planear sabiamente y a vivir intencionalmente, porque la vida es corta, pero el amor es eterno y lo que hacemos por amor nunca muere. Nunca.